Seguidamente va a intervenir don Ángel del Río Sánchez, antropólogo y profesor en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, responsable de investigación de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía y con numerosas publicaciones como El Canal de los Presos, Andaluz en Mauthausen, etcétera, etcétera. Él, ya lo visteis el año pasado en la etapa de Torre del Mar, tuvo el detalle y la deferencia de haber ido a Lanzarote a recoger unas palabras de José Saramago, y también ha querido intervenir este año en la tercera marcha homenaje a las víctimas del crimen de la carretera de Málaga a Almería. Luego él mismo va a presentar al siguiente personalidad que va a intervenir. Ángel. Bueno, antes de nada decir perdón por haber llegado un poquito tarde, pero me he perdido gustosamente por las calles de Vélez que no conocía, y la verdad que uno descubre cuando se pierde la hermosura que tienen estos pueblos y estas ciudades. Antes que nada quería agradecer a los organizadores la posibilidad que me dan de reencontrarme nuevamente con mi amigo Marco Sana, una persona a la que le tengo una infinita admiración. Yo, por mi condición de antropólogo, que ha trabajado con aspectos relacionados con la memoria histórica, pues más que trabajar en archivos, yo trabajo con los testimonios vivos y orales, y eso me ha posibilitado el entrevistar y el haber conocido a un perfil de personas que para mí me han resultado como unos verdaderos espejismos, ¿no? Me estoy refiriendo a personas supervivientes de los campos de concentración nazi, personas que vinieron a luchar, que pertenecían a la Brigada Internacional, que vinieron a luchar aquí a España contra el fascismo y a defender la República, o personas que combatieron en algunos frentes, o simplemente gente que resistió en sus pueblos y en sus casas, y los familiares que tragaron en el olvido y en el silencio todo el dolor, tuvieron que esconderlo, ¿no? En todo ese tipo de personalidades yo encontraba un perfil que era único en todo ello, que era homologable a todos ellos. Y eran personas, como decía la compañera, de un tremendo sentido de la dignidad. A pesar de los 40 años de dictadura que vino después, todos estos que han sobrevivido a la represión, a la tortura, a las cárceles, etcétera, a la infinidad de compañeros que murieron, todos tenían un gran sentido de la dignidad. Todos son personas íntegras, intachables, muy generosas y muy entrañables, y con un enorme sentido de la ética y de la justicia. Marco Sana es la representación de todos esos valores y, sin duda, y lo digo con una rotundidad aplastante, es la más digna representación de todas aquellas personas que supusieron la mejor generación de hombres y de mujeres que ha dado la historia de nuestro país a lo largo de toda su dilatada historia. No ha habido una generación como estas. Cuando nosotros hablamos con personas que tienen cerca ya de 90 años o han superado los 90 años y siguen manteniendo esa talla moral, nosotros decimos, estas personas están hechas de otra madera. ¿De dónde han salido estas personas? Como decía un amigo mío, estos tienen la talla del corazón más grande que la de los pantalones o que la de su falda. Son personas verdaderamente dignas de conocer y de admirar. Y tenéis la posibilidad de conocerlo hoy aquí con sus palabras, pero también a partir de esta publicación de sus memorias, que para mí, sinceramente, me parece una joya, no solo literaria, sino por la humanidad que desprende. Yo tengo grabada en mi retina una escena que me conmovió profundamente. Era el año 90 o 91, y era cuando Nelson Mandela, eso lo echaron por las televisiones, cuando salía de la prisión, Nelson Mandela, con el puño levantado, con el acogido de la mano de Winnie Mandela, de su mujer, y con una sonrisa, y rodeado de gente, de un montón de negros, después de 23 años, en las cárceles racistas del apartheid surafricano, salía con esa sonrisa y un montón de personas, negros y blancos, aplaudiéndole, y salía con esa sonrisa. Esa imagen me emocionó muchísimo. Yo estaba viendo la televisión y pensaba que otro mundo era posible, ¿no? Digo, pesar tantos años en las cárceles, pues leyendo el libro de Marco Sana tuve las mismas sensaciones. 23 años, un padre y una madre asesinados, tortura, 23 años de cárceles, con un montón de compañeros muertos. Y ahí está, ni una palabra de rencor en el libro, ninguna palabra de odio, ninguna palabra de venganza, pura dignidad, pura dignidad. Ese libro pesa quilates de dignidad.
Y digo yo, si nosotros tenemos a nuestro Nelson Mandela aquí, Nelson Mandela es una persona querida en todo el mundo, lo quieren hasta sus antiguos enemigos, le tienen admiración, verdadera admiración, incluso gente que pertenecía y tenía responsabilidades dentro del propio régimen del apartheid. Por eso, porque es una persona entrañable que trata de construir, de mirar hacia adelante, lógicamente teniendo en cuenta todos los pesares del pasado. Y yo me di cuenta, veía en cada página, en cada relato de este libro, estaba viendo que teníamos nosotros aquí tan cercano a nuestro propio Nelson Mandela, una persona, como digo, llena de integridad. Sale de la cárcel después de 23 años y no termina la lucha, sino que continúa otra lucha tal vez con más ahínco, la de la solidaridad, en el exilio, apoyando. Tiene cerca de 90 años y no para, es una moto, como el Saramago. José Saramago hace un chascarillo sobre Marcos Sana, porque pregunta, ¿dónde está? ¿Está en Uruguay? ¿Está en Buenos Aires? ¿Está en Brasil? ¿Está en la República Dominicana? ¿Está en México? ¿Está en Bruselas? ¿Está en Alemania? Y Saramago hace un chiste de él, dice, ¿en qué se diferencia Dios de Marcos Sana? Dice, en que Dios está en todas partes, pero Marcos Sana ya ha estado en todas partes. Eso lo que demuestra es la generosidad con que está hecho este tipo de personaje, que muchas veces hay que tocarlo para decirle, pero es verdad que esto es de carne y hueso. Sinceramente, todo eso está en el libro. Nosotros hace unos meses estábamos presentando el libro en Granada y coincidió con que se concedía el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia a Ingrid Betancourt, que, como sabéis, fue una ciudadana colombiana que estuvo 6 años secuestrada por la guerrilla colombiana en la selva y tal, ¿no? Y nosotros pensábamos, y bueno, y Marcos Sana no se podría merecer este premio sin desmerecer dolor de Ingrid Betancourt, no se puede merecer este premio con más razón. Y bueno, se nos ocurrió así, medio en broma, medio en serio, y para adelante, una pequeña campaña, el apoyo, Saramago se entusiasmó, pues claro que sí, ese y el Nobel de la Paz si hace falta, y bueno, ahora mismo se está moviendo la cosa, la Universidad de Granada se está implicando. No sé, sabemos que ese premio es muy difícil porque está muy mediatizado, el Príncipe de Asturias, la Concordia, eso está muy mediatizado por lobby, no sabemos, pero yo siempre pienso en esa imagen tal vez cómica y entrañable y agradable, lo que serían 2 metros de príncipe agachándose para poner la condecoración a todo un republicano como Marcos Sana, ¿no? Bueno, voy a terminar porque ya he tenido la posibilidad de escuchar a Marcos Sana muchas veces. Tiene verdaderamente un discurso muy entrañable, una poesía que llega al corazón. Yo quiero decir que este libro, que no ha tenido por detrás los emporios mediáticos que tienen otras grandes editoriales, se ha vendido como rosquilla. Ha vendido ya decenas de miles de libros y ¿cómo ha funcionado eso? Con el boca a boca. Ha llegado ese libro a tener tanto eco mediático en algunas personas que el propio Almodóvar, su propio proyecto va a ser llevar al cine la biografía de Marcos Sana. Hay mucha humanidad, hay momentos cómicos incluso, momentos tristes y reflexión política, y lo que una persona, para los que nosotros pensamos que, bueno, Marcos Sana con 20 años era revolucionario, pero con 90 años sigue siendo revolucionario, ¿no? Para lo que nosotros pensamos que otro mundo es posible, Marcos Sana representa un estímulo tremendo, pero la lectura de ese libro, yo lo digo sinceramente, vaya a descubrir a una persona muy entrañable, una gran persona, pero además va a hacer que vosotros, los lectores, nosotros los lectores, seamos mejores personas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por vuestra presencia en este acto. Saludo a las autoridades, a los organizadores, a todas las personas que se han reunido hoy aquí. Y comienzo por advertiros que este acto tiene como protagonista no a Marcos Sana, sino a las víctimas de la carretera de Málaga a Almería. Y son a ellas a las que vamos a rendir el homenaje. Recuerdo que cuando me comunicaron que tenía que venir aquí, hablaron también de que
había la presentación de mi libro. Yo les dije, me parece que no es oportuno, porque el centro del acto tiene que ser el homenaje a las víctimas, y además porque incluso técnicamente eso es muy difícil, porque el libro implica que luego hay que firmarlo, que tal, y vamos a romper el carácter del acto, ¿no? Pero veo que los compañeros no me han hecho caso del todo, y he visto que hay en una mesa pues un montón de libros míos, ¿no? Veremos a ver cómo nos arreglamos. Pero repito, para mí lo más importante es para lo que he sido llamado y para lo que estoy aquí, que es rendir homenaje a esos miles de hombres y mujeres y de niños que perdieron su vida bajo ametrallados pues, desde el aire y desde el mar en esa fecha que vosotros conmemoráis todos los años. Yo quisiera deciros que, antes de pasar al tema directo, que me siento muy abrumado siempre por el cariño y por la demostración de cariño que la gente tiene. Yo quiero muchísimo a Ángel y me abruman un poco sus palabras, y la única manera que tengo de compensarle, como él dice que no le pago, la única manera que tengo de compensarle es con el cariño, con la admiración personal que le tengo, ¿no?, a él y a su familia. Y repito, lo he dicho muchas veces me he obligado a decirlo y a repetirlo, que yo me siento casi siempre muy incómodo cuando pues, veo cómo se habla de mí, en las categorías en que casi sobrenaturales que se me quiere colocar, y porque yo pienso sobre todo en lo que llamo los héroes oscuros, que son esas gentes sencillas y anónimas, que no tienen nombre, que nadie les conoce, apenas su familia y la vecindad más cercana, y que sin embargo han luchado como yo, han sufrido como yo, y sin ellos no hubiera funcionado el engranaje de nuestra lucha. Por eso yo siempre, una de las cosas que hago cuando viajo por ahí, me hacen un homenaje, yo siempre pido permiso para que me dejen transferir ese homenaje a todos los hombres que en España o en cualquier parte del mundo han luchado y siguen luchando por su libertad, porque me considero uno más, una de las piezas más en ese gran engranaje de los hombres que luchan por un mundo distinto y mejor. Estar aquí hoy con vosotros para lo que nos reúne pues es para mí muy emocionante, y además hay veces que las palabras no tienen sentido y muchas veces uno no encuentra palabras para expresar lo que se siente, y pensar en lo que sucedió aquí en la carretera de Málaga a Almería muchas veces no hay palabras para expresarlo, no es muy difícil porque yo creo que ha sido el crimen más significativo que hubo en España. Ha habido muchos, ha habido muchísimos, pero este fue un crimen realmente espectacular. Y sobre todo porque yo diría que fue el comienzo de ese dibujo que estamos haciendo ahora, para que se considere lo que significó la dictadura franquista en España como un verdadero homicidio, que se quiere ahora, un genocidio que se quiere ahora pues poner en duda por algunas gentes interesadas. Hoy estamos aquí no para llorar sobre el recuerdo de los que cayeron, porque eso no sería útil. Estamos aquí para recordarles, para arrancarles del olvido, para unirles a nuestra memoria histórica y decirle que nunca los olvidaremos, y que siempre, un poco más tarde, un poco después, la historia escupe sobre el rostro de los tiranos, y sobre sus nombres pues no solo aúllan los perros del olvido, y sin embargo sobre los que cayeron por la libertad, sobre ellos florecerán siempre las flores del pueblo y vivirán eternamente en el pensamiento y en el corazón de las nuevas generaciones. No olvidaremos nunca lo que ha ocurrido aquí, como no olvidaremos nunca lo que ha ocurrido en otras partes de España, porque desgraciadamente este es un hecho multiplicado. Pero sí podemos asegurar que aunque los pies de la historia pisen 100 años la tierra que los cubre, nunca olvidaremos el fulgor de su nombre y el fulgor de su sacrificio. Estamos aquí y podíamos estar en Badajoz, o podíamos estar en Valladolid, o podíamos estar en Madrid, porque en todos los sitios se cometieron hechos semejantes. Por eso yo creo, como decía aquí antes Luis, que lo que conmemoramos aquí, este homenaje que rendimos a los que cayeron en la carretera de Málaga a Almería, puede ser y debe ser extensivo a otras carreteras y a otros pueblos de España, porque eso, repito, se ha repetido muchas veces en nuestro país. En Valladolid, por ejemplo, no sé si conocéis este dato, cuando de madrugada iban a fusilar a los compañeros, organizaban una verbena con puestos de churro y todo, y allí iban los franquistas, iban los falangistas, las señoritas, iban allí a festejarlos mientras fusilaban a los camaradas. Puede haber cosa más atroz que esa, y pues hacía así. O en Badajoz, por ejemplo, que en la Plaza de Toros mataban a estoque a los compañeros, como al diputado Rufilanchas y a cientos de personas allí, humillándoles de esa manera. Es decir, es terrible. Si pudiéramos
si hacemos un libro completo sobre las atrocidades que se han cometido en España, no acabaríamos nunca. Por eso digo que cada uno de estos homenajes debe ser un homenaje colectivo, debe ser un homenaje que lo podamos trasladar con el pensamiento a todos los hombres y mujeres, a todos los niños que sufrieron situaciones semejantes. Pasaban los ejércitos y hacían el trabajo que hicieron aquí, en la carretera de Málaga-Almería, pero luego después quedaban los falangistas que quedaban facultados para continuar y terminar la tarea. Así que Caipedo Llano decía, hace poco aparecieron en los archivos palabras de él cuando decía: os faculto para que matéis, os faculto para que os matéis, 100 ojos por cada ojo y 1000 dientes por cada diente. Es decir, y yo cuando la gente dice que en los dos sitios se cometieron atrocidades, pues digo que busquen por ahí los investigadores, incluso los más perversos, que busquen por ahí donde algún dirigente de la República declaró algo semejante. Eso no lo hicimos nunca. Ellos dicen, sobre todo el PP, o por lo menos las altas del PP, dicen que en los dos sitios hubo crímenes. Nosotros lo hemos dicho muchas veces y lo lamentamos, es verdad. También en la zona republicana se cometieron a veces atrocidades, pero no se pueden justificar, pero sí se pueden entender en las altas temperaturas de una guerra civil y sobre todo en la indignación que produjo la sublevación de los militares contra la República. Y se produjeron con muchos hechos incontrolados, pero esa no era la política de la República ni era la política del gobierno del Frente Popular. La prueba es que en pocos meses eso se dominó y no ocurrió nunca más. Yo recuerdo ahora, en el año 1977, cuando pudo volver Dolores Ibarrubia a España, ella tenía su despacho a mi lado en el Comité Central del Partido Comunista en Madrid, y un día se presentaron allí 3 monjas, con la cara ya apergaminada, con mucha edad, con unos ramos de flores, y preguntaron por Pasionaria, que si podían ver a Pasionaria. ¿Y sabes a qué venían aquellas monjas? Pues agradecer a Pasionaria que una vez que su convento, durante los primeros años de la guerra, fue asaltado por un grupo de milicianos incontrolados y estaban allí haciendo su vida y lo que podían, pues cuando Dolores Ibarrubia se enteró de que eso ocurría, acudió con una compañía del 5º Regimiento a desalojar a aquellos milicianos y a dejar luego allí un servicio de seguridad para proteger la vida de aquella gente. Y ya digo, pasaron tantos años y esas monjas, esas 3 monjas llegaron allí para agradecer a Dolores con un ramo de flores. Y esa era la política nuestra, esa era la política nuestra. Lo que pasa, repito, que en los primeros tiempos era muy difícil, es más de que se quemaron iglesias aquí en Málaga mismo y tal, y nosotros no queríamos que esos hechos se produjeran. Pero cuando, por ejemplo, la gente del PP y los nostálgicos del franquismo condenan eso también, te podían decir, pero ¿por qué había sido la iglesia? ¿Por qué había sido la iglesia? Y claro, lo que no dicen es que la Iglesia en el primer momento estuvo bendiciendo la sublevación fascista, que el cardenal Gomá, las primeras declaraciones que hizo fue: benditos sean los cañones si en las flechas que abren se florecen las rosas del Evangelio, y que luego llevaron a Franco bajo palio. Es que el pueblo tenía muchas razones para odiar a la Iglesia, lo que no quiere decir que justifiquemos que las quemaran. Pero la vida es así, la vida es así y no siempre podemos controlar todo en el primer momento. Pero repito que eso duró unos meses. ¿Cómo se puede comparar eso con lo que pasó aquí en Málaga, con lo que pasó en Badajoz, con la represión que duró 40 años? Porque no solo durante la guerra civil hicieron eso, que dejaron tierra calcinada por donde pasaban, es que luego después ganan la guerra y están 40 años matando. ¿Cómo se puede comparar una cosa con otra? ¿Cómo se puede hacer una justicia salomónica y decir que igual pasó en la zona republicana que en la zona... Aparte que a mí no me gusta hablar de zonas, porque lo que llamamos nuestra zona era la República, éramos legales y nosotros éramos los sublevados. Pero eso es perverso. Es una manipulación, como decir que volvemos a la guerra civil, que esto es reabrir las heridas del pasado. Nosotros queremos cerrarlas y para eso estamos luchando para la memoria histórica. Y cerrarlas quiere decir que no hay que cerrarlas en falso. Y no se puede olvidar. Yo vengo de América Latina, ahora estoy en muchos pueblos de América Latina y me encuentro allí con el mismo problema, que después de una dictadura no podemos arrancar esa página de la historia para que se la lleve el viento del olvido, sino que hay que escribirla con trazos de sangre, con nuestra sangre derramada, para que no la olvide nadie y para que la conozcan las nuevas generaciones. Porque muchas veces las nuevas generaciones no saben lo que hemos vivido en nuestro país, no lo saben. Yo ahora, con motivo de mi libro, recibo muchísimas cartas de jóvenes, sobre todo de jóvenes, y me interesa muchísimo eso,
que por su lenguaje me doy cuenta que no son jóvenes politizados, que tendría menor importancia que me escribiera un joven comunista, un joven socialista. No, son jóvenes que han sido sorprendidos por mi libro, porque han conocido las atrocidades que hemos vivido en España y la cantidad de hombres y mujeres que lucharon por defender una vida más justa y libre para todos. Y ya te digo, son jóvenes que no son politizados. Yo de aquí de Málaga, por ejemplo, he recibido justamente de aquí, de Málaga, hace unos días recibí una carta de una muchacha que me dice: tengo 17 años de edad, acabo de terminar el bachillerato y mis padres me han regalado su libro. Mis padres me han regalado su libro. Yo me lo he leído en 4 o 5 días y mis padres me decían: mira, hija, en esta época que tienes tú ahora, en esta edad, es cuando tienes que trabajar a fondo para echar los cimientos de tu futuro. Y yo lo he hecho porque lo he comprendido, yo he estudiado bien, pero cuando he leído su libro me he quedado descolocada. Me he quedado descolocada porque yo, en efecto, estaba luchando por mi futuro, que en fin de cuentas es un futuro pequeño, es el mío. Y a través de su libro he visto que hay un futuro para todos, que hay un futuro para la humanidad, que hay una lucha por un mundo más justo y más humano. Y yo quiero pertenecer a esa gran familia. Yo quiero pertenecer a la gran familia. Y si quizá usted no va a tener tiempo de leer esta carta, pero si la lee, por favor, contésteme. Contésteme, porque yo quiero... Imaginaos una chica de 17 años. ¿Eso qué quiere decir? Políticamente hablando, nosotros, los que tenemos que llevar a las nuevas generaciones a que recojan el testigo de nuestra lucha, quiere decir que hay gentes, muchas gentes y especialmente jóvenes, que sin saberlo están esperando que les llegue un mensaje que nosotros no quizás sabido aprender a dárselo.